Gracias, Perla. Justamente estamos con José Tello. Él es especialista en temas electorales para que nos ayude a entender no solamente el hecho de que Vizcarra está inhabilitado, pero puede ser ubicado como parte de una plancha presidencial, sino cuál es la estrategia que hay detrás. ¿No? ¿Nos están viendo la cara de tontos o hay algo más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Albina, y bueno, también mi solidaridad con las últimas víctimas que hemos tenido. Bueno, a pesar de que estamos en esta emergencia, igual sigue perpetrándose trágicos incidentes donde pierden vida peruanos por justamente sicariato, la extorsión. Y hay que resaltar una cosa, y discúlpame que me salga un poco el tema electoral, enfaticemos en el tema de la seguridad, pero en una perspectiva de inteligencia. Está bien tomar medidas en los penales, pero es muy importante tomar medidas de acciones de inteligencia en campo para detectar este tipo de delitos antes de que se cometan. Muy bien, vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Nos cuesta entender que en un Estado de Derecho, ¿no?, donde se supone que las resoluciones se tienen que acatar, aunque últimamente no se da eso por parte de algunas autoridades, tengamos a Martín Vizcarra, ¿no?, que está inhabilitado, pero que puede ser inscrito en un partido político como parte de una plancha presidencial. ¿Qué está pasando? ¿Nos puede ayudar a entender cómo es esto posible? ¿Es posible? Solamente podría definirlo como el cálculo político en su máxima expresión, ¿no? O sea, el señor está inhabilitado para ser miembro de un partido político, no solamente dirigente. El señor está inhabilitado en todos sus derechos políticos porque fue clarísimo el Tribunal Constitucional en su momento, justamente a razón de la inhabilitación de Alberto Fujimori, en precisar todos los alcances de la inhabilitación. El señor está inhabilitado y bueno, como corresponde... A ver, entonces, la inhabilitación es para ocupar cualquier cargo público. Aparte de eso, para ejercer su derecho de elegir y ser elegido. Y además participación política. Integrar, por ejemplo, un partido político, un comité de un partido político, una dirigencia, todo. Ahora, volviendo al punto, ya, lo que nosotros debemos acá dejar bien en claro es lo siguiente. Cuando se trata, por ejemplo, de este tipo de situaciones que son totalmente perturbadoras, porque el señor, siendo una persona inhabilitada, lo están colocando en carrera en una elección primaria de un partido político, debería tomarse esto en cuenta hacia futuro. Acá hay un cálculo. El cálculo va de la siguiente manera. Ellos pretenden que la lista, o en este caso la fórmula presidencial que lidera Mario Vizcarra, sí o sí se inscriba. Claro, ahora, vamos por partes para hablar de la cronología. Ya se ha presentado esta plancha, ¿no? Correcto. Aparece Martín Vizcarra, Correcto, que no debería. De aquí lo que sigue es que la presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones, o tiene que haber una elección interna. A ver, por eso te digo, el cálculo de ellos es que sí o sí Mario Vizcarra postule a la presidencia de la República. Con o sin Martín, eso es lo que se va a discutir. Ahora, ¿qué sucede? En la elección primaria, que es una elección que la maneja el partido donde no interviene el Jurado Nacional de Elecciones, en esta elección ellos han colocado a este político inhabilitado en carrera. Y lo que estamos viendo nosotros ahora es de que, burlándose de la inhabilitación, el señor está en carrera a la vicepresidencia, la primera vicepresidencia. ¿Cuál es su cálculo? Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da una medida de protección y lo coloca en carrera, de acuerdo al ordenamiento constitucional vigente, resultaría de que el señor, al momento de la inscripción, apelaría a que llega habilitado a inscribirse con la fecha máxima hasta el 23 de diciembre. Porque es claro tener en cuenta la elección interna o la elección primaria de los partidos políticos se lleva a cabo en dos fechas. 30 de noviembre, bajo la modalidad de elección. Claro, de un afiliado, un voto, o un militante, un voto, afiliados y no afiliados, y también se eligen a los delegados que el 7 de diciembre eligen las fórmulas presidenciales, candidaturas para diputados, senadores y parlamento andino. Ahora, es decir, hay una medida cautelar. Una suerte de medida cautelar que era medida de protección. Que ha presentado Vizcarra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. ¿Cuándo tendría que haber un pronunciamiento? Porque entiendo que esta medida es para desactivar las inhabilitaciones, ¿no? Eso depende ya básicamente de lo que determine la Comisión Interamericana. ¿Podría revertirse las inhabilitaciones? Podría, pero además también podría no pronunciarse. Entonces el cálculo va, como corresponde, en este caso, a la presentación de la fórmula con o sin Martín Vizcarra. Pero la Corte solo sugiere. La Comisión, y es una medida de protección. Y como tú bien has señalado, es como una medida cautelar. O sea, a eso está jugando.
Pero a mí me parece que en este caso, considerando que al momento en que se presentan las candidaturas, o sea, la lista de candidatos y fórmulas presidenciales, se evalúa también en este caso, la democracia interna, la realización de las primarias, incluso eso es parte de la calificación cuando se presenta el expediente, debería tomarse en cuenta de que esta elección primaria de la fórmula presidencial del partido de Martín Vizcarra, Perú Primero, no es válida. O sea, ahí están ellos de plano declarando, o mejor dicho, generando una nulidad de esa elección primaria que se va a llevar a cabo respecto de la fórmula presidencial. Es decir, a ver, la Corte Interamericana está por pronunciarse sobre el caso Vizcarra. ¿Puede revertir estas inhabilitaciones que pesan en su contra? Lo acabo de señalar, claro que sí. Ha dicho que podría no pronunciarse también. También podría no pronunciarse, pero eso ya depende de la Comisión Interamericana. Ajá. ¿Y hay un plazo para este pronunciamiento? El plazo lo determina la propia comisión. Obviamente tiene que evaluar que hay una celeridad para actuar, porque podría haber un daño irreparable en el supuesto que Martín Vizcarra no se pudiera inscribir porque ellos actuaron con lentitud. Por ahí que aceleran y se pronuncian, pero eso lo va a determinar la Comisión Interamericana. Pero Vizcarra parece estar jugando con los tiempos. Así es. ¿No? Y lo que usted nos dice es que él podría estar calculando tener este pronunciamiento a favor, estas inhabilitaciones que se revierten en su contra, y tener el camino libre para postular. Y el supuesto al que él juegue en caso de que eso no funcione es a que la lista de su hermano, yendo él a la presidencia y él en vicepresidencia y saliendo de carrera, se mantenga. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Debe evaluarse justamente el hecho que la organización política en una elección primaria, y eso corresponde única y exclusivamente al jurado, ha llevado a esta persona inhabilitada. Correcto. ¿Sabes por qué? Porque debe el jurado, así como puso un estate quieto a los tachadores que extorsionaban a los partidos y alianzas electorales, estos personajes que juegan con los tiempos, acá también hay una mala práctica. Correcto. Tiene que poner un estate quieto, sobre todo impidiendo en este contexto que una fórmula como la que podría presidir en este caso el hermano Martín Vizcarra termine inscribiéndose. Porque es ir contra la buena fe. Totalmente. ¿No? De los electores, porque actualmente vemos que hay como un mensaje permanente de que él sí puede postular, que va a postular. Debería. El jurado, y hay que resaltar eso, o sea, es su función conservar en todo caso la participación política, o sea, actuar a favor de que todo el mundo participe, pero también corresponde al jurado, quien tendrá la última palabra, el ver cómo se califica este tipo de tomada de pelo, para decirlo en un sentido más coloquial, a todos los peruanos. Porque es una falta de respeto en la cual nosotros vemos que esta organización política está prácticamente haciendo una elección primaria en lo que se refiere a la fórmula presidencial espuria, porque eso no tiene validez. Y bueno, en rigor lo que están haciendo es calcular si les liga, no les liga, pero de todas maneras, ganador pasarían pues con la fórmula inscrita, en este caso por Vizcarra. Pero más que una burla al elector, también es una falta de respeto a las decisiones de otros poderes del Estado, ¿no? Y al propio Jurado Nacional de Elecciones y al propio Congreso de la República. Debería, por eso, el jurado hacer un control, en este caso una ponderación. ¿Antes de este pronunciamiento de la Corte Interamericana? ¿Por qué no se pronuncia ahora? No. Si la Corte Interamericana se pronuncia, también tendría que evaluarlo, porque en ese caso podría, en un sentido, o sea, yo estoy diciendo que en el supuesto, por ejemplo, en que la Comisión Interamericana no se pronuncie y no le dé una medida de protección a Martín Vizcarra, de plano, esa fórmula presidencial debería caerse. Claro. ¿Por qué? Porque nació en una elección primaria con un vicio de nulidad al estar incompleta, y obviamente al llegar a su inscripción no se puede calificar ahí la candidatura de Martín Vizcarra si esa lista llegó incompleta, al estar el señor inhabilitado y no estar en condiciones de ir. Eso también lo tendría que hablar el jurado, particularmente declararía que eso no procede. ¿Y por qué no pronunciarse desde ya? Si me permites, por favor, en cambio, si la Comisión Interamericana se pronuncia, ahí sí podría el jurado evaluar, porque hay un pronunciamiento que lo coloca en carrera, y se tendría que ver el momento en el cual se está realizando la inscripción. También el jurado podría evaluar, y ahí sí incluso correspondería también que, bueno, acatando lo que dice la Comisión y el sistema interamericano, bueno, coloque a Martín Vizcarra en carrera, pero tendría que ponderarse en ese momento. ¿Cuál es la razón por la que el Jurado Nacional de Elecciones está dejando que esta situación irregular
avance en cuanto a la inscripción de Martín Vizcarra, ahora parte de una Pero el jurado está plancha? haciendo muy bien, porque lo que corresponde es que en estos momentos la organización política se encargue de su proceso de elecciones primarias. El jurado no puede intervenir, está legalmente impedido intervenir. Todo está ahora en manos de la organización política. Ellos más bien son los que están demostrando con esto una conducta antidemocrática, en la medida en que están claramente tergiversando todo lo que es el ordenamiento jurídico y prácticamente contra lo que manda la propia Constitución, colocando una persona inhabilitada en carrera en una interna que no tiene sentido. Por eso yo digo, ese vicio de nulidad de origen que han sentenciado con la fórmula presidencial ahora con Mario Vizcarra, ese vicio de nulidad debería tomarse en cuenta en todo momento y no debería correr una fórmula presidencial de Perú Primero. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias. Lo que diga el jurado tiene la última palabra y en verdad hay que respetar lo que diga dentro de los... Ahora, más tarde o después, es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero hay que tener en cuenta, el jurado ahora está actuando de acuerdo a lo que manda la normatividad y como corresponde. En su momento tiene que pronunciarse, pero estoy seguro que el jurado va a saber poner los puntos sobre las sillas. ¿Por qué? Porque ha demostrado que está poniendo orden en varias cosas y eso es bastante positivo, sobre todo con este tipo de malas prácticas a las cuales lamentablemente nos han acostumbrado los políticos. Vamos a estar atentos. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, José Tello, especialista en temas electorales.